Muy buenas, bienvenidos a un nuevo Box MotoGP, esta vez tras el Gran Premio de España que se ha disputado en el circuito de Jerez Ángel Nieto. Hoy es lunes, se ha terminado ya el test de MotoGP, mañana y pasado tendremos a Moto2 y Moto3 en ese circuito haciendo también test y hoy con Ricard Jouvet lo que vamos a hacer va a ser repasar un poco la situación del campeonato y lo que se dio en el Gran Premio de España. Pero antes de eso, yo os tengo que decir que si os gustan nuestros vídeos, le deis al suscribir, que le deis al me gusta del vídeo y que también, para que no os perdáis futuros vídeos, le deis a la campanita para que os avise cuando publiquemos. Y bueno, pues sin más dilación, vamos a entrar en lo que ha dado de sí este Gran Premio, en que pues Dani Pedrosa y Franco Morbidelli han dado una clave de cuáles son las situaciones que impiden a los pilotos plantearse carreras con más adelantamientos. En la actualidad, decía Dani Pedrosa, es muy difícil adelantar por culpa de la aerodinámica que succiona al piloto que va detrás, con lo cual es muy complicado adelantar apurando la frenada como se hacía anteriormente en su tiempo, que decía Dani Pedrosa. Y también Franco Morbidelli ha dicho que después de 2 vueltas los neumáticos se vienen abajo, no tienen el rendimiento que un piloto necesita para poder llevar a cabo adelantamientos y que por eso en las carreras al sprint las primeras vueltas son a cuchillo. Y bueno, pues tras estos dos comentarios, hay que recordar y tenemos bueno, pues intentar ver cuándo se aplicará. Habría que tener en cuenta que las presiones de los neumáticos para Michelin deberían ser obligatorias. Es algo que han estado discutiendo fabricantes, equipos y pilotos a la fábrica de neumáticos porque con los cambios de presión que sí se dan con estos neumáticos de esta temporada, no pueden tener una presión mínima, dado que se dispararía y alegan los pilotos y equipos que se irían al suelo con muchísima facilidad. No sé, Ricard, buenas, aprovechamos, ya te saludamos, te damos la bienvenida y bueno, pues te preguntamos sobre el tema de las presiones. Buenas tardes, ¿todo bien? Sí, a ver, lo he ido comentando a través de redes. En este Gran Premio estaba previsto poner y aplicar el reglamento de las presiones mínimas y ya sobre ello sancionar a quien no las cumpliera, pero evidentemente esto es algo que no va a suceder y que creo puedo pensar que van a tardar en ponerse de acuerdo en este tema. Porque realmente las presiones mínimas, y digo esto mínimas porque las máximas no las han reglamentado, son las mínimas, y las mínimas evidentemente son las que se permiten en caliente, en orden de marcha, no las que se ponen cuando antes de los calentadores y luego cuando las motos van a pista, sino en orden de marcha en el transcurso de la carrera. Hay unas presiones mínimas que se establecen en el 1,85 bares con un pequeño margen de nada, 0,03 durante la carrera en la rueda delantera y 1,5 bares en la trasera. Y esto, el reglamento dice que se puede llevar por debajo de estas cifras, no puede estar menos o más, perdón, del 50% de la carrera, ¿vale? De la distancia y tiempo de carrera. Vale, pues para mantener estas presiones a estas alturas, evidentemente, a estas presiones mínimas, con estas condiciones de pista que tuvimos en Jerez, por ejemplo, de 50 grados de pista, y con la presión que ejerce todos los paquetes aéreos que en los últimos meses, años hemos ido evolucionando, es prácticamente imposible. Es decir, para que no se te dispare por arriba la presión del neumático a más de 2,2, que es donde empiezan a tener problemas el neumático delantero, y a más de 1,6, 1,7 el trasero, tienes que tener la presión todo lo baja que puedas cuando sales a pista, repito, y te quitan los calentadores en la parrilla. Ahí
Empiezas las 3, 5 primeras vueltas en más o menos esos baremos, pero como todos sabemos, y se ha explicado muchas veces, cuando empiezas a ir en grupo con el aire sucio de delante, que te está echando la temperatura de su aire caliente también sobre tu rueda delantera, esta presión se va disparando a los 2 bares, 2-1, 2-2, y cuando pasa de aquí, empiezas a tener una moto en cuanto en tanto peligrosa, porque ya luego la presión es demasiado alta, el grip no es el adecuado y fácilmente pierdes el tren delantero. Y entonces pasa pues que si realmente se ponen a aplicar estos límites por debajo de la presión, es posible que penalicen a la mitad de la parrilla, o podría pasar, porque las pruebas ya se han hecho y solo, digamos, dirección de carreras sabe cuál es el resultado de estas presiones que llevan en unos sensores de presión unificados de la misma marca para todas las motos, aunque ya expliqué en su día que las diferentes marcas que han llevado otros sensores de presión las siguen llevando, llevan dos, el oficial, que es el LDL, y sus propios sensores que son 2D o que son de McLaren, etcétera, para tener la máxima información sobre esto. Resumen, tema muy complicado para llevar y aplicar y sancionar. Y por lo tanto habrá que buscar un consenso, porque cada vez que además los paquetes aéreos te varían las cargas, sobre todo en el tren delantero de una moto, esa carga hace que el neumático tenga más presión, el perfil del neumático todavía le mete más y por lo tanto hay más rozamiento, coge más presión el aire y es un tema súper delicado. Yo creo, opinión personal, que van a tardar días en llegar a... Eso sí se aplican, que no sé si es... Efectivamente, sí se aplica. Pero has comentado algo que me parece pues realmente me da el pie para hablar del siguiente tema, que son las sanciones, ¿no? Dentro de lo que estábamos diciendo, bueno, pues Dani Pedrosa, Franco Morbidelli habían señalado 2 puntos que hacen que las carreras sean como mucho más agresivas al inicio. Hemos visto que también está siendo más agresiva, pues bueno, vamos a decir, las sanciones se ejecutan mucho más por parte del panel de comisarios, incluso cuando parece que no es lógico y que está generando pues una confusión entre los pilotos y los equipos que hace difícil que sepan cuáles son los márgenes que tienen para adelantar a otro piloto, ¿no? Estábamos comentando hace un rato el adelantamiento de Pecco Bagnaia, que tuvo sanción cuando superó a Jack Miller en una curva en la que en el pasado hemos visto muchísimas situaciones como esa, incluso más exageradas, ¿no? Quizá el panel de comisarios debería entender un poquito más cuál es el momento de carrera, ¿no? Yo soy de la opinión que unas primeras vueltas quizá no deban ser valoradas de la misma manera que mitad de carrera, que la vuelta 12, de la misma manera que históricamente se ha dicho que la última vuelta es distinta. Entonces, en ese sentido, a mi modo de ver, y que ya digo que aquí siempre hemos dicho que cada cual debe pensar por sí mismo, pero mi opinión es que las primeras vueltas y más de una carrera sprint no deben ser consideradas como una última vuelta de carrera. A ver, es un Te cedo tema... la palabra. Sí, no, es que pero es un tema que daría para, vamos, para un capítulo entero si nos Sí. ponemos a analizar acción a acción. Llevamos ya varias carreras, 4, ya lo hemos comentado, yo lo he comentado por todos lados, y yo no estoy de acuerdo en la política y la forma de la aplicación de esta política que está llevando el panel de comisarios de la FIM, porque hay que separarlo de lo que es dirección de carrera, que es quien decide, por ejemplo, si hay bandera roja, pero los comisarios de la FIM son los que deciden si una acción es penalizable. Dentro de esos comisarios, que son 3, está Freddy Spencer. Y yo tengo que decir que estoy, como mucha prensa, sobre todo británica, ciertamente desconcertado sobre el baremo y las aplicaciones de las acciones.
porque hemos pasado de extremos donde antaño pues quizá había habido un poco de libertinaje en cuanto a acciones que no se penalizaron nunca, y hablo de un histórico de muchos años, en este último año, sobre todo este año y el pasado, entrar en una línea, bueno, yo diría casi como la sociedad, ¿no? De un ofendidismo que hace que todo es penalizable. Y para mí, por supuesto, estoy absolutamente en contra de algunas de las en contra y disgustado incluso de algunas de las acciones que han penalizado, que no las entiendo, tampoco las han explicado, qué baremos hay, pero podemos evidentemente dejar claro que casi todos o muchos coincidimos, pues no sé, que la famosa acción de Marc Márquez en el primer Gran Premio era una acción penalizable porque, sobre todo, hay unos compañeros que salen perjudicados, ¿no? de esa acción. Eso es algo que hay que entender. Pero ya luego cuando ves una acción para ir al grano en este Gran Premio, que hay varias, con las que no estoy muy de acuerdo, pero una en concreto, y los más puristas creo que estamos todos de acuerdo. El adelantamiento de Pecco Bagnaia en la curva Dani Pedrosa sobre Miller, que es una deceleración de 300 kilómetros por hora a primera velocidad a 60 kilómetros por hora. Ahí es normal colarte un poco siempre, muchas veces. El piloto que te precede, que frena tarde para que no le pases, se va un poco largo y luego gira, y eso lo hemos visto en el pasado 20 veces. Y ahí aprovechas el hueco y te metes. A veces te metes limpio y a veces cuando el otro ha cerrado ya y ha conseguido girar, hay contacto. Hubo contacto, como tantas millones de veces. Si hubiera habido caída, bueno, venga, vamos a ver el que ha salido perjudicado, etcétera. Pero es que solo hubo un contacto y una acción entre pilotos que saben de qué va esto. Y penalizar con una posición ahí a Pecco Bagnaia, para mí la peor decisión de lo que llevamos de campeonato, porque entonces ya al final los pilotos van a decir, bueno, pues nada, tal como salimos, nos quedamos como un Scalestri y aquí está. Es increíble, me parece increíble, no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo, respetando que, lo he dicho muchas veces, que no es fácil tomar decisiones, pero es que las hay que son puras acciones de carrera, que, que, que es muy difícil en MotoGP, porque te voy a dar un detalle. Si te fijas bien en MotoGP, aparte de que hay, porque hay la sprint, que es uno de los motivos, es cierto que aceleran más, frenan más y pesan más que las Moto 3 y las Moto 2. Pero aparte de ese detalle, como las Moto 2 y las Moto 3 están en manos de pilotos jóvenes, más inconscientes e inexpertos, y encima son mucho más ligeras y es mucho más fácil meter una moto dentro, como vemos en Moto 3, fíjate que no hay ni la mitad de incidencias en las primeras vueltas en Moto 2 y Moto 3, sobre todo en Moto 2, que en MotoGP en las primeras vueltas. En MotoGP en las primeras vueltas estamos viendo desde la primera carrera movidas, y en Moto 2 y Moto 3 no tanto. Habrá que estudiar por qué, ¿no? Porque igual aquí tiene que ver algo la aerodinámica, que está llevando a unos extremos el que adelantar no es nada fácil. Y no lo digo yo, que lo dicen los pilotos más expertos, como Dani Pedrosa y muchos otros que lo llevan diciendo hace días, que con estos paquetes aerodinámicos y todo lo que conlleva, se está convirtiendo en un show. Y a mí me lo ha explicado muy bien Dani en persona. Hay una succión que cuando vas a frenar detrás de un piloto hace que te lo comas, que hay un aire, evidentemente, como se llama el rebufo, que Sí, pierde sí. presión, no hay presión y te succiona la moto de delante. Entonces, penalizar en una salida, hay cosas penalizables, pero es que lo están penalizando todo, que es a donde voy, o no, o algunas cosas que dices, mira, por ejemplo, pues bueno, también me parece exagerado que penalizaran también la salida tocando un poco el blanco, el verde de la long lap que hizo Quartararo. En Sí. fin, que va a ser duro, que va a ser como el fútbol, que nos vamos a pasar la semana hablando más del árbitro que del partido, por lo que parece. Y mira que antes se criticaba a la antigua dirección de carrera por no penalizar, ahora estamos en el otro lado. Ahora vamos a hablar más del árbitro que del partido, por lo que parece.
Sí, señor, y así es, porque bueno, hay que recordar que a Fabio Quartararo también le castigaron con una vuelta larga a un incidente en el que en la segunda frenada de la salida, después de la salida, se vio encerrado por otros dos pilotos, en donde actúa esa succión de la que hablaba Ricard Jouvet, eh, además de que bueno, pues las trayectorias de los otros dos pilotos eran de intersección y le dejaron sin espacio. Ahí es muy difícil el poder reaccionar, por más que vaya medio metro por detrás no es viable. Entonces, habría que entender la situación de la carrera para sancionar. Yo insisto en eso. Pero bueno, dejando ya atrás el tema de las sanciones y solo poniendo una nota a lo que comentaba Ricard del adelantamiento de Pecco Bagnaia a Miller, una cosa es hacerse el adelantamiento mediante un contacto y otra es que después de haber hecho el adelantamiento o mientras está haciendo el adelantamiento, se dé un contacto. Es diferente. Es un matiz, pero es un matiz muy, muy importante. Y ahora, pues habiendo hablado ya de las presiones, de las sanciones y sabiendo que ya ha terminado el test de hoy de MotoGP, ahora le voy a pasar el testigo de nuevo a Ricard Jouvet porque él fue el que en redes desmintió que en el anterior test que hubo en Jerez, Stefan Bradal probase el chasis fabricado por Calex. Pero parece que este fin de semana, o sea, que tras este fin de semana, que hoy, lunes, sí se ha hecho esa prueba, ese test, ¿no, Ricard? Bueno, pues sí, yo la verdad es que aparte de haber visto fotos de este chasis, hasta que no he podido, pues lo mismo que en anteriores ocasiones, contrastarlo y no con una fuente, sino con más de dos, para estar seguro de lo que iba a escribir, que en este caso lo he hecho por Twitter, estoy sí, que ahora sí podemos decir que este chasis se ha puesto en pista. Lo cual no quiere decir que creo es la confusión, aunque muchos siguen manteniendo y es respetable, ¿por qué no? Que ese chasis se probó en Jerez antes de Austin. Se probaron chasis, pero no este. Y este que ha aparecido hoy, que ha llevado Bradal, nunca se había visto, que yo recuerde en fotos. Por lo tanto, sí me han confirmado que este es el chasis hecho por Calex, que no sé si diseñado, porque creo que el diseño es de Honda. Por lo tanto, Calex es el constructor, fabricante de esta unidad, pero no sé si el diseñador ya se ha puesto en pista. Resultado, ni idea. Y tampoco esperaba nada del otro mundo, porque sobre un chasis no suele estar toda la responsabilidad del comportamiento de una moto, es un conjunto de cosas. Y bueno, habrá que ver si han encontrado algo, habrá que ver que aparte de que lo haya probado Stefan y que ha tenido, creo, con una caída con él poca cosa, pues habrá que probarlo también y tener la información barra opinión de Mir, de Rins y en su momento cuando vuelva de Márquez para acabar de entender si aquí hay un paso en adelante o no, si han conseguido algo o no, algo que es tan difícil de explicar el trabajo que conlleva todo esto, que ahí necesito 7 episodios para que alguien llega a entender lo complicado que es sacar conclusiones cuando pruebas más de una cosa y no puedas hacer comparativas perfectas. Por lo tanto, hablar del chasis y de cómo va a ser realmente esta evolución de este chasis, si es positiva, negativa, hace falta probarlo más veces y en circuitos diferentes para sacar conclusiones. Bueno, y además, no solo eso, sino que hay que conseguir llegar a una configuración de la moto que permita explotar al máximo, al 100%, ese chasis. Me gustaría robarte 20 segundos, Ricard, para recuperar una reflexión que hiciste en un box MotoGP anterior al respecto bueno, pues mm, esos analistas de foto que desde luego, yo insisto, pueden tener unos conocimientos absolutamente espectaculares de ingeniería, pero con una imagen, y esto es lo que quiero deciros a vosotros, a partir de aquí, lo que intentamos siempre en Vox MotoGP es que vosotros penséis por vosotros mismos y saquéis vuestras conclusiones.
La figura, el contorno del chasis no explica todo. Las soldaduras no explican todo porque en la sección del chasis puede ser hueco, puede ser más macizo, puede tener un grosor de 2 milímetros, de 5, ir modificándose el grosor, el ancho de esa viga de aluminio o tener pues vástagos por dentro que son como vigas que hacen que se refuercen determinadas partes de esos chasis. Por lo tanto, básicamente es muy difícil, no, es imposible que nadie pueda saber a un golpe de vista qué es lo que está haciendo un chasis. Nosotros, tanto Ricard como yo, explicamos lo que hace un chasis en base a lo que nos explican los pilotos o los ingenieros. Sencillamente por un golpe de vista es imposible, ¿no? Si no, el espionaje industrial sería una cosa muy sencilla. Y no es, no es así desde luego. Pero bueno, una vez dicho esto y bueno, pues habiendo llegado hasta aquí y hablando de Honda, me gustaría preguntarte, tú que has estado ahí, Ricard, eh, ¿ha habido algún rumor, ¿no? Bueno, pues has tenido que perseguir porque colocaban a Marc Márquez en la temporada próxima encima de una KTM. Y no sé si tú te has enterado de algo o si quieras, si nos lo puedes comentar. No, a ver, yo la verdad es que he estado este fin de semana bastante centrado en un trabajo que estamos llevando a cabo con Dazón, que se verá en pocas semanas y que espero que guste mucho porque es algo diferente. No he estado en comentarios como pudiste ver y he estado muy centrado en la grabación de un programa especial que, repito, se verá pronto y que espero que sea de agrado. Entonces, no he estado tampoco muy concentrado en este fin de semana en concreto, pero sí que en general, pues tengo una opinión por un lado y tengo una percepción por el otro que se crea de la suma de también de informaciones, ¿no? Entonces, claro que he oído gente decir, pues eso, incluso que podría llegar a correr con KTM el año que viene, o este, si me apuras, porque para locuras ya las que quieras. Yo fui el primero, sino el primero que dije hace, no un año, pero 6 o 8 meses, que Marc Márquez podría irse en el 24 a Ducati. Lo que pasa es que las cosas cambian, las cosas generan movimientos y las situaciones de un piloto hacen ver las cosas de una forma o de la otra dependiendo de la situación. Por lo tanto, lo que creo que ahora mismo hay sobre la mesa es un Marc Márquez que por un lado diría está contento por el hecho de que la lesión más importante de su vida está recuperada y ahora ha tenido la mala suerte de tener una que le ha impedido poner en práctica que está bien físicamente. Voy cogiendo contexto para intentar situarnos en la cabeza de Marc, que evidentemente seguramente no está en su mejor de los momentos, para nada, pero los tíos duros y los tíos fuertes al final siempre siguen dándole y son duros. Entonces, ¿a dónde voy? Realmente, Marc Márquez ha dado por definitivamente claro y hecho que con esta Honda no va a poder luchar por un título. Ya no sé si el 23, eso creo que es difícil, pero ¿por qué no el 24? ¿Dónde tiene todavía contrato con Honda? ¿Le ha tirado la toalla, como dicen algunos? ¿Le está haciendo un pulso a Honda? ¿Retrasando su regreso? Bueno, pues yo creo que no. Yo creo que ha retrasado su regreso porque ahora es el polo opuesto a ese Mark que quiso volver pronto, rápido, a demostrar que era Superman con capa después de la lesión aquella de hace ya 2 años y pico en Jerez. Ahora le han dicho, cuidado con esta lesión, que no es una tontería, que si luego vuelves demasiado pronto y se rompe. Entonces ahora ha dicho, prudencia. Vale. Por lo tanto, sigo el discurso. Yo creo que no ha tirado aún la toalla con Honda. Creo que se tiene que dar su tiempo de aquí a volver a final de año para valorar opciones. Y creo que, punto uno, no va a tener, o creo, estoy seguro, no va a tener ninguna opción digna
digna en Ducati, que si la pudiera tener, desde luego no sería en el equipo oficial, con un, digamos, remuneración económica de acorde a su calidad. Seguimos, que la podría tener con KTM, está por ver hasta qué punto. Es decir, KTM, yo creo que dicen una cosa, hacen otra. Es decir, KTM, Red Bull, todo el paquete sería muy bueno y Marc seguramente es consciente de que esta KTM la están llevando bien Binder, la está llevando bien Miller y encima llega Pedrosa y hace lo que hace. Entonces, también esto le hará empezar a tener... Pero hasta hoy estoy seguro que Marc no miraba con buenos ojos esa KTM. No lo sé si de hoy en adelante, pero para eso tendrá que ver cómo evoluciona su Honda de aquí a unas 5 o 6 carreras después de que vuelva. A todo esto, si decidiera o tomase la decisión de irse, recordad, tiene contrato 2024. Un tío que ha tenido un sueldo como él ha tenido durante 4 años, o 3 en este caso, tiene una cláusula de rescisión seria, proporcional a lo que ha cobrado. Y, no es, y hablamos de millonaria, ¿eh? No hablamos de una chorrada. Que alguien la tiene que pagar. Y puedes llegar a decir, es que le da igual, seguramente si toma una decisión radical, paga esa cláusula, tiene dinero para hacerlo y se va a un equipo que encima le va a pagar la cuarta parte de la cuarta parte seguramente de lo que ha cobrado. No digo que no sea, digo que lo veo improbable en mi mente intentando entender las situaciones que hay ahora mismo encima de la mesa, teniendo en cuenta además que no hay tantas plazas libres de momento, que hablaremos para Sí. el año que viene. Por lo tanto, y voy acabando el hilo, 2024, mi modesta opinión, a falta de ver a Marc otra vez en condiciones dignas y correctas sobre la Honda, yo creo que Marc va a mantenerse donde está en Honda. ¿Por qué? Porque es un feo muy gordo irse de Honda en este último año después de haber estado cobrando eh, su sueldo, aunque sé que quiso no cobrarlo y se lo pagaron igual Honda, pero creo que se deben acabar bien en el 24. Veremos si es así, esa es mi opinión. Yo creo que no va a hacer ese feo porque tampoco tiene nada que sea un caramelo mucho más bonito. Esa es mi opinión. O sea, ¿la KTM va bien? Sí, pero yo creo que la Honda puede llegar a ir bien. Por lo tanto, mi opinión a día de hoy es esa. Y otra cosa es que como también en ahí, en esos paquetes, mueven a Costa, que si Honda, bueno, a Costa creo que lo ha dicho hasta él. Acosta va a estar en KTM, no Sí. tengan duda. Además, viendo lo que están haciendo las KTMs y que se debe también a KTM, que es quien le ayudó desde el principio, cuando entró en el Mundial, etcétera, Acosta va a estar en KTM. Y mi opinión personal hoy es que a pesar de todo lo que se oye, hoy Marc hará 24, hará luego el 25, abanico, ¿eh? Ducati, Aprilia, Sí, sí. KTM, ahí sí que ya veremos, pero me puedo equivocar porque estoy hablando desde la perspectiva personal, la percepción, los comentarios, pero no me gusta lucubrar en algo para hacer ruido. Yo creo que a día de hoy está más cerca de quedarse en Honda que otra cosa. Puede que mañana cambie todo y más viendo cómo van estas KTM, pero no lo veo. Ya, a ver, en ese sentido estoy absolutamente alineado contigo. Y de hecho, yo me pregunto por qué la gente tiene tan claro que va a ir a KTM, sencillamente por el patrocinador. No lo sé. Yo creo que es algo que no es un motivo suficiente. Y sí que diría, aquí contradiciéndote, en un grado, que sí que le estaba echando un pulso a Honda, pero no para seguir o para marcharse, sino para conseguir un compromiso por parte de la fábrica internamente a la hora de cambiar procesos y de que se trabaje en un sentido diferente en el que se estaba trabajando hasta ahora. Por eso han llegado pues desde Suzuki Ken Kawauchi y lo que está, a mi modo de ver, esto no es información, es opinión y de cosas que más o menos vamos pescando. Lo que está haciendo Mark es meterle presión
a Honda para que hagan más caso a Ken Kawauchi o más agilidad a lo que está pidiendo ahora el ingeniero jefe. Y al respecto del futuro, y por eso digo que no entiendo por qué se da por hecho que tiene que ser KTM, porque alguna cosa he oído de que no miraba mal alguna otra fábrica, a pesar de que su idea principal, efectivamente, es quedarse donde está. Y bueno, pues yo por mi parte, nada más, sencilla de esto. Me refiero de rumorología, No, porque es un a poco. ver, si es que no hemos llegado ni a mayo y ya estamos con estos temas. Es verdad que en junio empezará a moverse muchas cosas, pero aventurarse a dar por hecho algún movimiento ahora creo que es muy valiente. Hombre, sí, si quieres, yo ya te puedo adelantar algún movimiento, pero eso lo puedo yo y lo puedo hacer cualquier persona. Es decir, que Yamaha va a tener que cambiar a Morbidelli. Eso creo que está bastante claro teniendo en cuenta que acaba contrato. No así el caso de Quartararo, que tiene contrato. Pero que van a haber movimientos incluso con gente que tiene contrato, aunque hoy en día hay contratos que son la mayoría 1+1. Por lo Sí, tanto, no son de 2, son 1 con opción a 2. Y eso comportará que no todo el mundo que ha dicho tengo contrato 2 años va a estar. Y ya llegaremos, porque es muy pronto para empezar por este camino. Pero creo que van a haber más movimientos en MotoGP de los que teóricamente hemos calculado diciendo, bueno, este tiene contrato, el otro ta, ta, ta. Creo, y no será quizá también en las fábricas más oficiales. sí, Hablo en general, habrán de 5 a 8 movimientos que quizá tampoco estaban todos planteados, pero es muy claro. pronto, es muy Es, pronto. es que es lo que te iba a decir. En mi cabeza barra antena están entre 4 y 5 posibles cambios, pero me da mucha pereza, Ricard, me da mucha pereza Es empezar que con este tema. además la pereza es porque todo el mundo, como suele ocurrir, va a hablar con todo el mundo. Por lo tanto, cuando veas entrar al manager de fulanito a un camión, ya no tienes que dar por hecho que hay un cambio. Tienes que ver si te cuadra, tener otra información, contrastarla y Sí, cuando lo tengas 90% clara, soltarla. Y aún así, te equivocas, porque yo en alguna vez me he equivocado. Por ejemplo, una de ellas creo que fue con Martín, que dije que había hablado, no sé si fue Martín o ahora, o Mir, no recuerdo, que había hablado con Yamaha, Mir, quizá, puede que sí, al final no salió, pero que se hablan unos con otros y aunque a veces los pilotos no son ni conscientes, porque puede que lo haga su representante, que está con el derecho de hablar con quien quiera, porque no hablar no comporta nada más. no, Entonces, pero fíjate que hace 2 días, ya estaban dando por hecho también que Martín se iba a Yamaha, sí. Tuvo no que yo. pararlo el propio piloto, efectivamente. Entonces, es delicado porque a veces las fuentes te pueden llevar a confusión porque son fuentes que deliberadamente te hacen llegar a una información y tú caes, porque a veces te fías, otras porque das sentido a la información. Por eso nadie está en posesión de la verdad y es muy delicado el aventurarse a decir, como yo alguna vez he hecho, sí, va a pasar esto, acuérdate de lo de Maverick con Yamaha, que ya Sí. dije Aprilia y tal, tal, pero es que aquello lo cuadré de carambola por 3 sitios y lo tenía claro, pero otras veces son suposiciones que pueden acabar saliendo. En el caso de esto, pues yo creo que nos quedan por delante un mes para que empiece el movimiento real.